Esta mañana le damos la bienvenida aquí en el estudio al doctor en psicología Arturo Sánchez Palma. Él es director académico del Instituto Universitario Ken Wilber, porque ya veíamos el asunto de la violencia y muchas veces la violencia empieza en casa, pero además hay autoviolencia, hay violencia infligida por las mismas personas y en este caso por adolescentes, doctor. Sí, así es. Fíjate que ha sido una situación que ha ido en aumento. Esto empezó más o menos en los 60s, en los 90s en México empieza a darse más auge y a partir del 2004 se empieza a ver como más información y sobre todo que empiezan a solicitar ayuda a este tipo de personas. Las más frecuentes de las lesiones son, por ejemplo, quemaduras, algunas veces golpes, ¿no? De alguna forma también el corte, que esos son los cortes que normalmente son en el antebrazo, por lo regular, y en las muñecas, que indica básicamente, pues a veces frustración, baja tolerancia a la frustración en algunos adolescentes. ¿En qué circunstancias o en qué ambiente el niño vive para que se dé este tipo de autoataques? Pues de muchas formas vivimos un momento en donde la tolerancia a la frustración que tenemos es mínima. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo conseguimos fácil, porque todo lo conseguimos mucho más rápido. Entonces, una parte importante es la familia. Está relacionado directamente también con abuso sexual y abuso físico en la infancia, como una consecuencia también hacia la parte de la depresión, a trastornos de ansiedad y sobre todo la parte de la impulsividad también es un factor importante. Cuando usted habla de aumento, doctor, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De que haya aumentado esta cifra de pues, la autolesión? Pues es difícil de ver porque lo que se tienen datos son de los que acuden por ayuda, pero también hay un número muy grande de personas que no acuden. Pero se calcula que 1 de cada 10 adolescentes en la actualidad se autolesiona en nuestro país. Los padres de familia, ¿cómo pueden detectar para prevenir este tipo de ataques, algunos elementos de sus hijos para poder prevenir esto? Pues yo creo que una parte de la prevención tiene que ver con la comunicación familiar, tiene que ver con la escucha. Este tipo de adolescentes, bueno, como cualquier tipo de adolescente, lo que requiere es ser visto, ser escuchado, ser reconocido de alguna manera por los padres. Y reconocido no nada más en un sentido de que haga todo muy bien, simplemente de tener una retroalimentación y un contacto físico, un contacto emocional con los padres. Yo creo que una parte importante es estar al pendiente de la manifestación de las emociones de los adolescentes. Doctor, un hogar violento da hijos violentos y es a perpetuidad. ¿O se puede hacer algo? Se puede hacer algo. Yo creo que una parte importante es que señalar que este tipo de autolesiones lo que hacen es alejar el dolor emocional y lo transforman en un dolor físico, es decir, el dolor físico distrae del dolor emocional. Y esa es una parte importante, porque normalmente es más fácil manejar para el adolescente el dolor físico que un dolor emocional, que la frustración, que la culpa, que el remordimiento. ¿Qué hay que hacer si nuestros hijos sufren este tipo de... ¿Cómo la catalogamos? ¿Una enfermedad mental, una enfermedad psicológica? ¿Qué tipo de clasificación? Yo pienso que es todavía un fenómeno social, porque todas las partes, digamos, los manuales de diagnóstico todavía no lo toman como una enfermedad o como una patología, pero me parece importante que acudan a un profesional. Ahora hay muchas opciones, a veces hay lugares que se atienden por teléfono, porque algo que pasa en estos casos es que las personas guardan esa información, es un acto privado, no es algo que normalmente esté expuesto. ¿Esta problemática de la autolesión se da en adolescentes de ciudades o también se está presentando este fenómeno en zonas, digamos, rurales? En todos los estratos, sobre todo un factor de riesgo importante es la parte socioeconómica baja, tiene un alto índice de este tipo de... Pues porque son formas de enfrentarnos a la vida, ¿no? Con menos recursos tanto económicos como emocionales, culturales, habilidades sociales. Hay una serie de dificultades para relacionarse. Entonces, una parte importante es esto. ¿Cuáles son los autoataques más comunes que se presentan en los jóvenes? Porque a veces uno puede estar jugando o experimentando algún tipo de lesión, de dolor. ¿Cuándo ya se clasifica como este tipo de problema?
Cuando se hace con cierta frecuencia, normalmente estamos hablando de 1 a 2 veces por semana, ya es un índice alto, pero también se tiene que hacer durante un tiempo que estamos estimando entre 3 y 4 meses. Lo lamentable es que por falta de información, tanto en las escuelas como en casa, no estamos al pendiente de esto, y cuando se destapa una situación así, ya pasó mucho tiempo de que se está autolesionando. Doctor, también sabemos que la escuela es una especie de filtro para detectar ese tipo de problemas. ¿Qué papel tiene que jugar la escuela para prevenir ese tipo de conductas? Pues yo creo que la validación de la parte de las emociones. Creo que en esa parte nos hace falta educarnos emocionalmente, aceptar que parte de lo que nosotros vivimos como personas a veces no nos gusta, pero que es parte de la condición humana. Doctor Arturo Sánchez, muchísimas gracias por estar en México al Día y hablarnos de este importante tema y sobre todo para cuidar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.